Ayer finalizó la fase de grupos de la Liga de Naciones de la CONCACAF y por ende conocemos muchísimas cosas. Las selecciones clasificadas a la Copa Oro, tanto a fase de grupos como a fase previa, también los ascensos y los equipos que van a disputar cada una de las divisiones en la próxima temporada de este torneo. Y también conocemos la distribución del Final Four para decir al campeón de la actual edición. Y por eso hoy vengo a repasar todo lo que nos dejó la fecha número 6. Bueno, y ahora sí, lo poco que hacía falta por definirse sucedió ya el día de ayer y por ende, como les digo, todo está definido en las 3 categorías. Ya sabemos cuáles selecciones finalizaron en la primera posición de cada uno de los grupos desde la Liga A hasta la Liga C y con toda la información que se deriva desde eso. Pero primero vayamos con los resultados de los 6 partidos que se disputaron el día de ayer. Iniciamos con la Liga C, que ya pueden ver en pantalla cuando las Islas Vírgenes de los Estados Unidos cayeron 1-2 frente a la selección de Saint Martin, y Bonaire, que también cayó con ese mismo resultado de 1-2 frente a las Islas Turcas y Caicos, ambos partidos por el grupo A. Luego en el grupo B tuvimos otros 2 partidos, Guyana que igualó a 0 frente a la selección de Montserrat y Haití que venció 3-1 a su similar de Bermudas, ambos encuentros por el grupo B. Y finalmente, de parte de la Liga A tuvimos los últimos 2 encuentros, Canadá que venció 4-1 a la selección centroamericana de Honduras y luego en un duelo centroamericano, Costa Rica que cayó por la mínima 0-1 frente a la selección de Panamá. El encuentro de Canadá-Honduras fue por el grupo C y Costa Rica-Panamá por el grupo B. Bueno, y en la mayoría de estos grupos todavía está en juego el liderato y por ende ahora sí ya conocemos cuáles selecciones se quedaron con ese primer lugar y por eso vamos de una vez a repasar las tablas para ver cómo impactaron los resultados de esta fecha número 6. Así que iniciamos nuevamente con la tercera categoría, con la Liga C, que ya pueden ver en pantalla. En el grupo A, Saint Martin que escaló a la primera posición y le pasó a la selección de Bonaire, que tenía una ventaja que ya casi lo comentamos, pero que ahora queda en el segundo lugar, ya después las Islas Turcas y Caicos y en el fondo las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Locura en este grupo en el que, como les digo, Bonaire dejó escapar una cómoda ventaja que antes de estas últimas 2 fechas tenía de 5 puntos y ahora, como les digo, cayó al segundo lugar. Por eso es que ahora Saint Martin es la que sorprendentemente asciende a la Liga B y además disputará la fase previa de la Copa Oro. En el grupo B, ya aquí no hubo acción, pero repasamos todas las posiciones. San Cristóbal y Nieves en el primer lugar, Aruba segundo y Saint Martin tercero. En el grupo C, Santa Lucía se quedó con el primer lugar, Dominica con el segundo y Anguila con el tercero. Y en el grupo D, Puerto Rico, que ascendió, las Islas Caimán segundo lugar y las Islas Vírgenes Británicas en el fondo. Aquí les recuerdo, las selecciones que quedaron en el primer lugar no solo ascienden a la Liga B, sino que también acceden a la fase previa de la Copa Oro. Por ende son Saint Martin, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y Puerto Rico. Ahora continuamos con el repaso en la Liga B, en donde solo hubo acción en el grupo justamente B. Pero para repasar el grupo A, Cuba quedó en el primer lugar, Guadalupe segundo, Antigua y Barbuda en la tercera posición y Bahamas en el fondo. Ahora sí hablemos de este grupo B, en donde Haití se quedó con la primera posición. Aquí no hubo cambios con esta última jornada. Guyana segundo, Bermudas tercero y Montserrat en el fondo. Como les digo, poco que agregar. El grupo ya estaba resuelto desde la jornada anterior y no se movieron las posiciones. Solamente se confirmó que Haití tiene el nivel suficiente para pelear estar en la Liga A y no en esta Liga B, así que con creces consigue su ascenso. En el grupo C, las posiciones finales fueron Nicaragua líder, Trinidad y Tobago en el segundo lugar, Bahamas tercero y San Vicente y las Granadinas en el fondo, mientras que en el grupo D, Guatemala se quedó con la primera posición, Guayana Francesa segunda, República Dominicana en la tercera posición y Belice en el fondo. Aquí en la Liga B les recuerdo que el primer lugar de cada uno de los grupos no solamente asciende a la Liga A, sino que también consigue el pase directo a la fase de grupos de la Copa Oro, mientras que los 4 segundos lugares van a disputar la fase previa del torneo continental. Y finalmente repasamos las tablas de la primera división de la Liga A. En ese grupo A, México quedó en el primer lugar, Jamaica segundo y Surinam en el fondo.
El grupo B sí se terminó de disputar el día de ayer, así que lo comentamos un poco más ampliamente. Panamá, que llegó a 10 puntos, se confirmó como el líder de este grupo. Costa Rica se quedó con 6 y Martinica en el fondo solamente con 1. Los canaleros, que no cedieron el primer lugar a lo largo de toda esta fase de grupos y confirmaron su liderato con una victoria imponente el día de ayer en San José para tomar el boleto al Final Four y dejar a Costa Rica fuera de la pelea por el título. En el grupo C, Canadá, que llegó a los 9 puntos luego de su victoria el día de ayer. Honduras se quedó con 6 y Curazao en el fondo con 3. Aquí Honduras, que aunque había conseguido sorprender a los Canucks en casa, esta vez estuvo lejos de competir de visita y Canadá se queda justamente con el liderato del grupo gracias a su cómoda goleada en casa. Y en el grupo D, que ya había finalizado, Estados Unidos se quedó con el primer lugar, El Salvador en la segunda posición y Granada en el fondo. Aquí les recuerdo, en esta Liga A no había descenso ni en esta ni tampoco en la Liga B, así que aquí lo que sucedía es que el primer lugar de cada uno de los grupos clasificaba a ese Final Four que ya casi vamos a repasar, y junto con los segundos lugares, es decir, los primeros y segundos lugares de todos los 4 grupos, clasificaban de forma directa a la fase de grupos de la Copa Oro, y el tercer lugar de cada uno de los grupos accedía a la fase previa de ese torneo continental. Y antes de hablar de la Copa Oro y de que ya tenemos resuelta toda la clasificación de ese torneo, hablemos del Final Four para ya hacer un cierre de esta fase de grupos de la Liga de Naciones. Como les dije, las selecciones clasificadas eran del primer lugar en la Liga A de los 4 grupos, es decir, Estados Unidos, Panamá, Canadá y también la selección de México, que aquí lo que se hace es que se colocan a las 4 en una tabla según el puntaje que obtuvieron en la fase de grupos y juega el primer lugar contra el cuarto y el segundo contra el tercero. Así que veamos la tabla de cómo quedaron estas 4 selecciones. Estados Unidos en el primer lugar con 10 puntos que consiguió y una diferencia de gol de más 12, que eso hace que se quede con la primera posición, porque Panamá también tiene 10 unidades, pero un más 8 en la diferencia de gol. Luego tenemos a Canadá en tercera posición con 9 puntos y en el fondo México, que alcanzó las 8 unidades. Por ende, lo que nos deja esto es que las semifinales serán Estados Unidos frente a la selección mexicana. Tendremos el clásico de CONCACAF en una de las 2 semifinales, y por el otro lado Panamá, que se va a medir a la selección de Canadá por el otro boleto a la final. Recordemos que todo este Final Four se va a disputar en el Allegiant Stadium de Las Vegas. Las semifinales el jueves 15 de junio y el partido por el tercer lugar y la final para definir al campeón el 18 de junio de este mismo año 2023. Y ahora sí, vemos en pantalla las selecciones clasificadas a la fase previa de la Copa Oro para hacer el repaso de cuáles son las que van a disputar esa primera ronda y cuáles ya están directamente en la fase de grupos. Así que las que jugarán la fase previa son Surinam, Martinica, Curazao y Granada, estas que se clasificaron por haber quedado en el tercer lugar de los grupos en la Liga A. Luego tenemos a Guadalupe, a Guyana, a Trinidad y Tobago y también a Guayana Francesa por haber quedado todas estas últimas 4 en el segundo lugar de sus respectivos grupos en la Liga B. Y finalmente Sint Maarten, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y también Puerto Rico, estas últimas 4 por haber quedado en el primer lugar de sus grupos en la Liga C. Mientras que las que están directamente sembradas en la fase de grupos son Panamá, Jamaica, El Salvador, México, Estados Unidos, Costa Rica, Canadá y Honduras. Estas 8 selecciones por haber sido primeros y segundos lugares en sus grupos en la Liga A. Y también tenemos a Cuba, Haití, a Nicaragua y también a Guatemala, estas 4 por haber ganado sus grupos en la Liga B. Aparte también la selección invitada de Qatar, y además aquí en esta fase de grupos evidentemente hacen falta 3 selecciones que son las que vienen desde la fase previa. De las 12 selecciones que comentamos antes, quedarán solamente 3 que se meterán en esta fase de grupos. Y aún queda un último tema por repasar, y es que, como les había estado comentando en los últimos videos, esta edición de la Liga de Naciones no es la que sirve para clasificarse a la Copa América 2024, en la que CONCACAF tendrá 6 cupos. No es esta edición, sino la siguiente, y por eso lo que importaba en esta edición eran los ascensos, porque a la Copa América solamente podrán optar las selecciones que estén presentes en la primera división, en la Liga A de la próxima edición, y por eso era importante conseguir el ascenso de parte de las selecciones que estaban en la Liga B. Pero por esa razón, ahora quiero enseñarles cómo quedaron los
las 3 divisiones, cuáles son los equipos o las selecciones que van a disputar las 3 categorías en esa próxima edición 2023-2024. Así que iniciamos ese repaso con cómo está conformada la Liga C, con las selecciones de Bonaire, Islas Turcas y Caicos, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Aruba, Saint Martin, Dominica, Anguila, las Islas Caimán y también las Islas Vírgenes Británicas. Estas son las 9 selecciones que estarán en la tercera categoría. Luego en la Liga B estarán presentes las selecciones de Guadalupe, Antigua y Barbuda, Bahamas, Guyana, Bermudas, Montserrat, Trinidad y Tobago, Bahamas, San Vicente y las Granadinas, Guayana Francesa, República Dominicana y Belice, que estas mantuvieron la categoría, y además se les unen las que consiguieron el ascenso desde la Liga C, que son Saint Martin, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y Puerto Rico. Mientras que en la primera división, en la Liga A, y estas son, como les digo, las que van a disputarse los 6 cupos para Copa América, son México, Jamaica, Surinam, Panamá, Costa Rica, Martinica, Canadá, Honduras, Curazao, Estados Unidos, El Salvador y Granada, que mantienen la categoría, y además se les unen las que ascendieron provenientes desde la Liga B, las selecciones de Cuba, Haití, Nicaragua y Guatemala. Así que ahí tienen toda esa información. Si quieren conocer con detalle cómo es que se pueden clasificar para la Copa América las selecciones de la Liga A, les dejo este video donde expliqué paso por paso cómo es que va a funcionar el nuevo formato de esta Liga Naciones y cómo es el camino para clasificarse al torneo de la Conmebol. Así que ya saben todo esto que está pendiente, ya conocen también el Final Four que se va a disputar en unos meses. Mucha gente me preguntó cuándo será el sorteo de la Copa Oro y será el próximo martes 14 de abril. Entonces también estaremos cubriendo todo eso, estén muy pendientes. Y en cuanto al Final Four, aquí es un gran ejemplo de lo que habíamos comentado, que no siempre la CONCACAF es que esté acomodando las cosas para que se jueguen Estados Unidos y México luego todas las finales y se enfrenten por los títulos. Aquí, como pueden ver, por los mismos resultados que obtuvieron estas selecciones, pues se terminan enfrentando en las semifinales, y ahora Canadá o Panamá terminarán disputando el título regional, para que vean un ejemplo de que no hay un complot, sino que simplemente las cosas están establecidas desde el inicio y luego hay que vencer a estas selecciones o rendir mejor en este caso para que no se terminen enfrentando por el título y sea otro el partido. Así que solamente una de las 2 grandes de la CONCACAF llegará a la final de esta Liga Naciones de la CONCACAF. Quiero conocer todas sus opiniones de lo que sucedió el día de ayer con el cierre de la fase de grupos, del Final Four, de la próxima Liga de Naciones, de toda la información que les dejé en los videos de hoy, de los partidos de ayer. Creo que poco que comentar. Panamá con mucho mérito alcanza el Final Four. Costa Rica, que confirma que está en un muy mal momento y queda muy mal parada de parte o para lo que se viene ahora con Copa Oro y para el inicio de las eliminatorias dentro de unos cuantos meses. Entonces, bueno, Costa Rica que tiene que mejorar toda esta crisis, porque la verdad es que no se ve bien el futuro de la selección costarricense, mientras que para Panamá al menos consiguen un objetivo que se estaban planteando ya desde hace algún tiempo, de estar peleando por títulos aquí en la CONCACAF, de meterse con las mejores, y ahora estará presente junto con 3 de las que clasificaron a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Así que, como les digo, quiero conocer todas sus opiniones, que las dejen aquí abajo. Aquí estaré cubriendo todo lo que continúe pasando aquí en la CONCACAF. También se viene la próxima semana ya el regreso de la Liga de Campeones de la CONCACAF con sus cuartos de final, y aquí estaremos cubriendo todo lo que suceda. Muchísimas gracias por verlo y nos vemos en la próxima.